En lo profundo del Cáucaso existe un lugar donde las leyes de la lógica parecen haberse detenido. Un pueblo donde no hay calles, sino pozos de juicio. Un lugar donde sus habitantes no construyeron casas para vivir, sino barcos para navegar. A pesar de estar a miles de metros de altura y sin una gota de agua en kilómetros a la redonda. Pero lo más extraño no es el barco, es que siglos después, quienes están dentro parecen estar esperando que alguien les dé la orden para empezar a remar. Bienvenidos al lugar que la geografía ignora, pero que el miedo mantiene vivo, la necrópolis de Dargaf. Para entender este lugar, hay que entender el miedo. En el siglo XVIII, las hordas mongolas arrasaron las llanuras, forzando a los antepasados de los osetios a trepar hacia lo imposible. Se establecieron en valles verticales donde las tierras cultivables eran más valiosas que el oro. Aquí nace la primera razón lógica de esta anomalía. No enterraban a sus muertos bajo tierra, porque cada metro cuadrado de suelo era necesario para la supervivencia de los vivos. Las torres de piedra no eran solo cementerios, eran una declaración de resistencia. Incluso en la muerte, no cederían ni un palmo de su escasa tierra fértil a los invasores. Dargaf se alza en una ladera casi vertical. Son 99 torres de piedra blanca con techos piramidales. Desde lejos, parece un refugio idílico, pero al cruzar el umbral del valle, la atmósfera cambia. El aire se siente más pesado, más frío. Al asomarte por sus pequeñas aberturas, la realidad se distorsiona. No verás polvo de los siglos, ni esqueletos desarmados. Lo que verás son rostros que te devuelven la mirada, cuerpos que conservan su piel endurecida como el cuero, manos que aún sujetan objetos personales y vestiduras de lana que parecen haber sido tejidas ayer. Estos pasajeros momificados están depositados en el interior de troncos de madera, excavados en forma de embarcación. ¿Por qué una cultura de montaña dedicaría tanto esfuerzo a construir una flota para la eternidad en un lugar donde el agua es un mito? Algunos sugieren una conexión remota con los vikingos, creyendo que el alma debía cruzar un río invisible. Pero en la psicología esto se llama mecanismo de transición. Al usar barcos, los habitantes de Dargaf estaban hackeando su propio miedo a la muerte. No se estaban quedando en la montaña, se estaban marchando de ella. El barco no era un lujo, era un equipo de supervivencia que, según ellos, les servía para navegar el río de fuego de la mitología osetia, la única forma de no quemarse en el más allá. La ciencia intenta despojar a Dargaf de su misticismo mediante el efecto Venturi. Las torres fueron diseñadas para que el aire entre por las ventanas, se acelere y extraiga la humedad de los cuerpos a una velocidad antinatural. Esto conserva las expresiones faciales de forma casi inquietante. En la cripta 14 verás a un hombre que parece estar a punto de decir una palabra. La ciencia lo llama deshidratación, los locales lo llaman el suspiro congelado. Cada casa de muerte tiene un centinela, un pozo de piedra profundo. La tradición era tan simple como aterradora. Tras depositar al familiar en su barco, los parientes debían lanzar una moneda al abismo. Si el metal golpeaba la piedra con un sonido seco, el alma había sido aceptada. Pero si la moneda se perdía en un silencio infinito, significaba que el difunto estaba atrapado, condenado a habitar el valle por la eternidad junto a los vivos. Muchos afirman que si guardas silencio absoluto junto a estos pozos, aún se puede escuchar el tintineo metálico que lleva cientos de años cayendo, sin encontrar jamás el fondo. Ocurre especialmente en el solsticio, cuando las torres actúan como una flauta gigante, creando una frecuencia baja que induce náuseas y pavor. A finales del siglo XX, el gobierno envió expediciones soviéticas con un objetivo claro: desmitificar a Dargaf.
y demostrar que no era más que un cementerio antiguo. Sin embargo, los diarios de esos arqueólogos revelan que la ciudad no se dejó analizar tan fácilmente. Al entrar en el corazón del complejo, los instrumentos empezaron a fallar. Reportaron brújulas que giraban erráticamente, como si las montañas escondieran un magnetismo desconocido o una energía que no debería estar allí. Pero lo que realmente desconcertó a los científicos no fue la energía, sino lo que hallaron dentro de las embarcaciones. Junto a cuerpos de hace 600 años, encontraron remos de madera que parecían recién tallados, sin el desgaste del tiempo que presentaba el resto de la cripta. ¿Quién reemplazaría las herramientas de navegación de un difunto en una ciudad abandonada? La intriga se volvió pavor cuando analizaron los cuencos de ofrendas. Encontraron restos de frutas frescas y granos que, según los botánicos, pertenecen a regiones cálidas a miles de kilómetros de distancia, frutas que no crecen en el gélido Cáucaso. Esto dio pie a la leyenda más oscura, la existencia de la Torre 100, una estructura que solo aparece con la niebla y que, según los locales, sirve como un mercado entre este mundo y el otro, permitiendo que suministros imposibles lleguen a quienes ya han zarpado. Dargaf es un atractor natural de rayos. Las tormentas eléctricas aquí no son normales. Los rayos caen con una frecuencia geométrica sobre las torres blancas. Dicen que el estruendo que retumba en las criptas es el crujir de los barcos de madera preparándose. Existe la teoría de un río invisible, una corriente subterránea que solo se activa con la electricidad de las tormentas, una vía de escape que solo los muertos pueden ver cuando el cielo se rompe sobre sus techos. Pero la verdad de Dargaf es un golpe de realidad que no necesita fantasmas. En el siglo XIV, la peste negra diezmó a la población. Los infectados, en un acto de amor y sacrificio brutal, no esperaban que la muerte llegara a sus camas. Para salvar a sus hijos, caminaban por su propio pie hacia esas torres. Se llevaban una pequeña ración de comida, entraban en la cripta y cerraban la puerta por dentro. Se sentaban en sus barcos de madera, rodeados de los cuerpos de sus padres, y esperaban que el aire o la peste los reclamara. Aquellas ventanas no eran para ver el paisaje, eran para que sus familias les pasaran comida con palos largos hasta que el silencio indicaba que el sacrificio se había completado. Hoy Dargaf es mucho más que un sitio arqueológico, es un espejo de nuestra propia fragilidad. Podemos intentar despojarla de su aura mística usando la ciencia. Podemos decir que la momificación es solo el resultado de las corrientes de aire y que los truenos son simplemente colisiones eléctricas, pero los datos no logran llenar el vacío que se siente al caminar entre estas torres. Queda una pregunta que ninguna expedición ha podido responder. ¿Por qué el barco? Quizás en el umbral de la muerte, la mente humana necesita creer que el final no es un muro, sino un horizonte. Que no nos hundimos en la tierra, sino que zarpamos hacia algo más. Esa es la verdadera anomalía que la necrópolis de Dargaf nos obliga a elegir. Al final, la respuesta no está en los libros de historia, sino en el silencio que cae sobre el valle cuando la tormenta se retira. Por eso, después de conocer su historia, te toca a ti decidir. ¿Ves en este valle solo el escenario de una tragedia humana donde el miedo y la peste dictaron las reglas? ¿O eres capaz de ver el puerto de salida hacia una dimensión que hemos olvidado? Si quieres conocer más historias que desafían la lógica y nos dejan preguntas y respuestas, suscríbete y acompáñame.